Ya. Hola, ¿cómo están todos? Este es el primer video que voy a grabar de ojalá muchas series de videos respecto a cómo percibo el entrenamiento, cómo veo el entrenamiento de powerlifting, de hipertrofia sobre todo. Y claramente un disclaimer es que yo no soy el mejor entrenador del mundo, todos los días se puede seguir aprendiendo, siempre se puede seguir mejorando y yo no tengo la verdad absoluta de nada. Solo voy a explicar la forma en la que yo veo, yo percibo y yo programo el entrenamiento de mis clientes. Y el tema del video de hoy es cómo encadenar bloques o cómo hacer una secuenciación de bloques exitosa y sin morir en el intento. Primero, para entender cómo encadenar bloques, hay que entender qué es una secuenciación de bloques o qué es un encadenamiento de bloques. Un encadenamiento de bloques, en pocas palabras, es establecer un conjunto de mesociclos o de bloques como tal, que tienden a durar entre 4 a 6 semanas. La norma siempre es 4 o 5 semanas realmente. Y la gracia del encadenamiento es buscar que dentro de este mismo bloque o de estos mismos bloques la variabilidad de los protocolos programados sea muy baja. O sea que literal sea muy parecido un bloque a otro, pero con pequeñas modificaciones que le dé una secuenciación lógica y coherente al macrociclo que se está generando. Y en el caso del powerlifting, lo que tiende a ocurrir cuando encadenamos bloques es pasar de un rango de repeticiones un poquito más alto y hacer pequeños cambios hasta llegar a un rango de repeticiones más bajo en los benchmarks o las tops, mejor dicho, o en el protocolo o en el set que va a medir el progreso. Y de esa forma nos podemos, por así decirlo, asegurar que la carga externa entre el primer bloque y el último bloque vaya increciendo. Esa es la gracia del encadenamiento de bloques, en pocas palabras. Ahora, cuando nosotros planteamos un encadenamiento de bloques, primero tenemos que estandarizar algo. Y hay que estandarizar lo que es el microciclo. ¿Ya? Suele ocurrir mucho que la gracia no es crear la casa por el tejado. O sea, la gracia no es crear un macrociclo y de base al macrociclo empezar a crear un microciclo, que sería una planificación típica top-down. Sino la gracia es establecer cuál es por así decirlo, cómo es la semana perfecta o más óptima para un levantador y eso programarlo en base a largo plazo. ¿Ya? Entonces hace un tiempo surgió un término que se llama Golden Microcycle o el microciclo dorado, que en pocas palabras es el estandarizar lo que es un volumen, una frecuencia y una intensidad específica donde yo sé que el atleta se puede recuperar y el atleta mejora. En pocas palabras es como encontrar lo más óptimo para un atleta en un periodo específico de tiempo. Ver lo que al atleta le funciona. Entonces cuando yo veo lo que a un atleta le funciona, no voy a modificarlo claramente. O voy a hacer muy pequeñas, modificaciones muy pequeñas o mínimas porque yo sé que la forma en la que está programado el microciclo es la forma donde mi atleta en este punto específico de tiempo está explotando su rendimiento o es lo más óptimo para él. Claramente acá se toma en consideración tu capacidad de recuperación, sobre todo eso, tu disponibilidad horaria, tu tiempo, el material, tus objetivos en la vida, etc. Entonces, una vez yo establezca cómo es el microciclo de mi atleta, establezco en base al calendario de competencia cómo van a ser las secuenciaciones de bloques o cómo voy a encadenar los bloques hasta llegar al día de la competencia o al día de la toma de marca o al día que quiero exprimir la mayor cantidad de rendimiento posible. Tú vas a decir, oh no, pero eso es top-down, porque hace mucho tiempo el top-down como que se satanizó un poco acá en Chile, pero realmente casi todos planificamos top-down y casi todos hasta cierto punto estamos, entre comillas, obligados a tener una visión un poco más a largo plazo o una visión un poquito más macro porque tenemos que establecer en el calendario, un calendario de competencias que es el que va a dictar cómo armar los macrociclos. Ahora, que una planificación sea top-down o tenga orígenes o tenga un poco de top-down, que todas las planificaciones lo tienen, no quiere decir que dentro del mismo macrociclo no podemos hacer modificaciones. Siempre está el tema de que hay que ser flexibles porque se entiende que en Chile nadie vive del deporte, nadie es deportista de alto rendimiento, nadie como tal, al menos en el powerlifting, se puede dar el lujo de dedicarse exclusivamente a entrenar, porque obviamente del power hay gente que viene de coach. Yo me puedo decir que estoy viviendo del coaching de powerlifting,
pero no todos podemos vivir de entrenar. Eso es lo que se entienda. Entonces ahora le voy a mostrar, en base a esa premisa, cómo sería un encadenamiento de bloque exitoso. En este caso se establecen 4 semanas del bloque. Y como dijimos, ejemplo, estamos poniendo una top set, digamos de sentadilla, y si te das cuenta, la top set del bloque 1 es un por 4, el bloque 2 es un por 3 y el bloque 3 es un por 2. O sea, es una secuenciación típica de menos repes a más repes, y en teoría tenemos que hacer menos carga a más carga. Así de sencillo. Ahora, acá tenemos que tener en consideración que nosotros ya establecimos que hay un microciclo que nos da la mayor cantidad de rendimiento posible. Ya establecimos el microciclo, armamos los bloques. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Lo que nosotros tenemos que hacer es encadenar 3 bloques. Bueno, tiende a ser en 3 bloques, hay gente que lo hace en 2, hay gente que lo hace en 4, pero se tiende a encadenar 3 bloques al hilo sin una descarga de por medio. Tiende a ser así. Ya, entonces, en pocas palabras sería como week 1, week 2, week 3, week 4. Week 1, week 2, week 3, week 4, y eso genera un macrociclo de, en este caso, 16 semanas, ¿ya? Ahora, tú me vayas a decir, bueno, yo ni cagando puedo hacer una última semana y encadenar al tiro del otro bloque porque quedo quemado. Y ahí es donde yo quiero recalcar los errores de programación, más que el error, bueno, puede ser error de programación y también error de parte del atleta sobre la selección de carga de ese día. ¿Por qué? Vamos ahora al caso. Digamos que este atleta la primera semana tiene va a tirar tiró 170 kilos, que deben ser un RP5. La segunda semana 180, la tercera 190 y la última semana 200. Y el RPE va subiendo exponencialmente. Ahora está la pillería. La gracia es que cuando yo estoy en la semana 4, si yo tengo un RP8, debe ser un RP8. Y ahí es donde caen todos, o donde todos después de un bloque quedan reventados. O sea, tú tenés que hacerte una pregunta. Si yo después de un bloque quedo tan reventado que necesito mínimo 2 semanas de descarga para llegar en buenas condiciones al siguiente bloque, quiere decir que la carga externa que metimos y la intensidad a la que llegamos es tan alta que mi cuerpo no se alcanzó a recuperar. Y necesito 2 semanas para disipar toda esa fatiga. ¿Cuál es el problema de tomarnos 2 semanas de descarga? Es que esas 2 semanas son semanas no de pérdida, pero son semanas donde no estamos acumulando tal vez un trabajo tan efectivo como si tuviéramos un enfoque un poquito más conservador a la hora de seleccionar la carga para la última semana del bloque. Entonces, digamos que el compadre los 200 kilos los sacó RP8. Y RP8, clavado en RP8, inclusive puede ser hasta un poquito más suave. Eso quiere decir que yo tengo la energía suficiente para encadenar al tiro otro bloque, ¿ya? Son por 3 y digamos 175. Esta es una carga teórica, ¿ya? Si te das cuenta, tiramos 200 kilos y ahora 175, que serían 5 kilos más que la última semana, bueno, 5 kilos más que la primera semana del bloque pasado. Y hacemos lo mismo. 75, 85, 95, 205. Lo mismo, 205 clavado en RP8. Vamos acá. Y acá lo mismo. Dobles ahora y terminamos en 2 días. Entonces, si se dan cuenta, lo que hicimos acá fue un encadenamiento donde reducimos una repetición y al atleta, al no quedar quemado en la última semana del bloque, te da la energía suficiente para poder encadenar otro bloque instantáneamente. Ahora, dependiendo la cantidad de fatiga, porque esto en el papel es bueno, hermoso, lo metemos, mejoramos, pero a la hora de la práctica ocurren cosas. La capacidad de recuperación del atleta, tal vez el atleta no estuvo en un contexto, porque estaba en un contexto que ya establecemos el microciclo perfecto, o sea, el microciclo donde estás, donde sabemos que te recuperáis bien, donde están todas las variables, entre comillas, controladas. Pero digamos que en esta última semana nos calentamos un poquito con la carga, metimos un poquito más, o llegamos un poquito más fatigados para la semana 4. Hay distintas formas que yo tengo o puedo hacer dentro del bloque de trabajo, dentro de la secuenciación de bloques, sin necesidad de meter una descarga entre medio de los bloques. Una sería meter una intro week o una wave load, ya una intro, una wave,
ya que sería en pocas palabras reducción de volumen y reducción de RPE, una ligera reducción de volumen y una ligera reducción de RPE que va a ser más o menos agresiva en base a qué tan fatigado llegaste. Si planteaste bien la semana 4, la fatiga de este día en específico, de esta semana, perdón, no debiese ser tanta porque en teoría no acumulamos mucha fatiga porque planteamos bien el cierre de bloque de la última semana. Entonces acá, para la intro week hacemos reducción de volumen, reducción de intensidad y ya con esa pequeña reducción de volumen, esa pequeña reducción de intensidad, en teoría deberíamos llegar con el feeling o con la recuperación lista para volver a nuestra secuencia normal de bloque. Ahora, en los casos más extremos que me ha tocado planificar, cuando el atleta llega más cansado, un poco más fatigado de lo normal, aparte de meter una intro week, meto una back ending, que es en la semana acá, una vez tiro los primarios, hago una reducción del volumen, o realmente en los protocolos secundarios, terciarios y en los accesorios, hago una reducción de volumen y de intensidad, y aparte hago una reducción de volumen e intensidad acá. O sea, hago una pequeña descarga o un pequeño drop de volumen e intensidad en la week 4 y un pequeño drop y volumen de intensidad en la primera semana del siguiente bloque, que sería la web load. Podría ser una, la otra o ambas. En mi caso en específico, considerando sobre todo cómo es el perfil de atleta, sobre todo chileno, que son hartos atletas junior, bastante emocionales, que les gusta meter PR, todo, siento que la combinación de una pequeña descarga, un pequeño drop de volumen e intensidad de la week 4 y en la week 1, que sería una intro week, es una combinación súper buena para que el atleta llegue lo suficientemente descansado para poder empujar. Ahora, esto no te sirve si la última semana metí una @10 o una @11. Es imposible, no vaya a poder, no te va a dar la capacidad de recuperación. Ahora, mucha gente va a decir, oye, pero ¿cómo puedo progresar si tengo solo una oportunidad? O tengo, no sé, de las 4 semanas de trabajo, solo hay 2 semanas que trabajo con un RPE lo suficientemente pesado para impulsarme mejoras. Y ahí está otro error de interpretación de lo que es un bloque de trabajo. Bajo mi perspectiva, los bloques de trabajo no se deben ver como un bloque solo, como un bloque. Un bloque donde la week 1 y week 4 es todo un mundo y lo que hagamos el otro bloque, cosa del otro bloque. No, yo soy de las personas que cree que cada bloque debe seguir una secuenciación a largo plazo que nos llevan todos al mismo objetivo y que tenga coherencia. Por lo mismo, si tú veías esto, decís, bueno, tengo literal 2 semanas donde recién voy a tirar pesado. Ya, pero bajo mi forma de programar, yo no quiero que veas estas 2 semanas, yo quiero que veas el macrociclo. Y si te das cuenta, ya, tenemos un RP7, un RP8. ¿Ya cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 exposiciones, en este caso en sentadilla, donde tenemos una intensidad necesaria para alcanzar, por así decirlo, para alcanzar un umbral que me genera adaptaciones. Y ahora, eso es a nivel de RP, porque si se dan cuenta, la carga externa va subiendo. Pero son menos RP. Pero la carga externa va subiendo y eso me genera ese momentum para llegar de 200 a 210. Ahora, tú vas a decir, ¿cómo sé si progreso? Si este bloque es A4, este bloque es A3 y este bloque es A2. Yo no sé si puedo progresar porque hay una diferencia de repeticiones que claramente va a afectar la carga externa. Entonces, ¿cómo más seguro que estoy progresando? Y nuevamente, no hay que ver el bloque como una situación individual, algo individual, sino hay que ver el macrociclo como tal. Entonces, bajo este perfil de planificación, yo no me fijo en el bloque, sino en el macro. Entonces, yo cuando quiero ver progresos, hago comparativas de macro en macro. ¿Ya? Bloque 1, que era por 4, 200. El segundo bloque, de 202 a 205, una pequeña subida, un pequeño PR. ¿Hubo mejora en el protocolo? Sí. ¿Qué quiere decir? Que hubo mejora, hubo un aumento en el rendimiento sustentable, entonces progresaste, hubo un progreso. Lo mismo, 205 a 207, 210. De 210 a 202 a 215. Y ahora tú me vas a decir, progresó, que es la gracia, pero progresó 2 kilos, 5 kilos como mucho. Claramente este es un contexto de un atleta ya, se podría decir,
intermedio avanzado, digamos, en la sentadilla, por así decirlo, ya, o en la sentadilla, digamos, ya, que ya está, ya no es novato como tal, está como entrando a lo que es un nivel intermedio, ya. La gracia es darle a entender a los atletas que hay que tener un control sobre el ratio de progresión de carga. Tenemos que tener un control por lo que el atleta va metiendo más carga a lo largo del bloque, ¿ya? ¿Por qué? Porque ocurre mucho, sobre todo en atletas jóvenes, que hay atletas jóvenes que tienen, por su pasado deportivo, tal vez por un tema de palancas corporales, son muy eficientes para hacer movimientos. Ejemplo, un atleta tal vez muy fuerte en sumo, un atleta con los brazos muy cortos en banca, ya un atleta con el fémur corto para sentadillas, son gente muy eficiente para algún movimiento en específico. Si tú no tienes un control en la progresión que hace ese atleta a largo plazo, ¿qué puedo generar? Que incurramos en lesiones, estancamientos más rápidos, más presión sobre el atleta innecesaria. Entonces yo soy de las personas que prefiere ver el power como un deporte de longevidad, más que de otra cosa. Ahora, claramente, si el atleta puede meter un más 20 entre el bloque 1 y bloque 2 del primer, no, entre el bloque 1 y bloque 1 del primero y segundo macro, puede meter un más 20 con la misma intensidad, al mismo RP, sin tantas modificaciones, se hace. Pero no es la norma. Y hay que entenderlo también que no es la o sea, no es el punto de apretar tanto al atleta para que siga progresando, ¿ya? ¿Por qué? Porque ocurre mucho que los atletas, sobre todo jóvenes, su musculatura y su apalancamiento son muy buenos, pero el tejido blando no se adapta de la misma forma, no tiene la misma proyección de adaptabilidad ante las cargas. Y pasa mucho igual que los atletas de powerlifting más fuertes o que tienen un rendimiento muy exponencial, la mayoría son sub-juniors o están recién en junior. ¿Qué quiere decir? Que son atletas que tienen un nivel de estrés de vida bajo. A estos atletas, cuando vayan a la universidad, cuando tengan trabajos, se van a dar cuenta que su capacidad de recuperación ya no es la misma a cuando estaban entrenando, y forzar al atleta a que esté, o mejor dicho, no haberle inculcado al atleta sobre el ratio de progresión, va a generar estrés porque ya no van a tener la misma capacidad de recuperación para seguir progresando como antes. Entonces yo siento que igual es sumamente importante darle a entender al atleta que es mejor mantener un progreso sustentable, pequeño, pero que no nos genere ni que estemos quemados, ni aumente el riesgo de lesión, ni nos deje reventado cada cierre de bloque, y me permita ser más longevo en el power, que inculcarle al atleta que no, mete más 20 en todos los bloques, porque al final el atleta se va a condicionar a que eso es una normalidad, a que eso es un ratio de progreso normal, que es la norma meter 20 kilos después de cada bloque, cuando no es así. Entonces yo creo que es sumamente importante dar a entender eso al atleta en ese punto. Bueno, se había descargado la cámara. Bueno, mira, se había descargado la cámara, pero estaba hablando de lo que era, bueno, de lo que era el control del ratio de progresión, todo. Y yo creo que otro tema que se podría abordar, sobre todo, es cómo establecen los saltos de carga a lo largo de los macrociclos, ya, o del microciclo. Acá, si te das cuenta, esto va a ser bastante controversial, pero pasa mucho que yo soy una persona que la realidad, o soy un entrenador, que el RP no lo ve como la herramienta principal para establecer la cantidad de carga que mueve el atleta. Ya, yo soy una persona que, si yo conozco bien a mi atleta, conozco bien cómo es su estilo de vida, su capacidad de recuperación, y tengo un historial bueno de cuánta carga mueve el atleta en ciertos momentos con cierto material, yo soy de las personas que prefiere establecer un rango de carga. Ya, el RPE yo lo ocupo solamente como en caso de, oye, ¿sabéis qué? Esta carga debería moverse a ese RPE. Es así de sencillo. Si te sale más fácil, mejor. Si sientes que estás más cansado, el RPE pasa a ser la prioridad. Me explico. El orden de prioridad, esto lo establecimos que es la carga que seleccionó el compadre en esa semana. Esa es la carga seleccionada. Pero en la planificación, lo que va a haber es que tiene un 1x4 RP5 y el rango de carga de 1.65 a 1.75. Entonces, él tiene que velar por el rango de carga, bajo mi forma de programar. ¿Por qué? Porque el rango de carga está establecido para generar una construcción semana a semana
para llegar a este rango de carga que llegue a este peso. Entonces pasa mucho que dependiendo del atleta tú puedes aprovechar los saltos de carga. O sea, si el atleta tiene que tirar 200, yo, o bajo mi opinión, lo más inteligente que puedes hacer es establecer la cantidad mínima de peso que tiene que mover el atleta para llegar a los 200 kilos en la última semana del bloque. Quiere decir, ¿sabes qué? Para mover 200 kilos, si mi atleta tiene que mover o 190 o 195 para llegar con ese feeling para poder mover 200, ¿qué es mejor? ¿Que meta 195 o que meta 190? Claramente que meta 190, porque ese es el mínimo que necesito para generar las adaptaciones necesarias para empujar a 200. ¿Ya? Entonces con el mínimo construyo el máximo de la otra semana. Ahora, claramente, ¿cómo sé que el mínimo que necesitas son 190? Ensayo y error con el atleta bloque a bloque. ¿Ya? Ejemplo, yo te voy a decir un atleta maxi. ¿Ya? El maxi en un entorno normal, ¿ya? En un entorno normal, en un entorno donde él puede descansar, puede dormir, donde no tiene variables externas que afecten su recuperación, que es casi siempre, ahora está un poquito complicado por temas de trabajo. Si yo puedo lograr, yo ya establecí que el máximo que tiene que mover maxi en su espalda para llegar con buen feeling para la siguiente semana son 10 kilos, 10 kilos de salto. Entonces yo sé que 10 kilos es el punto mínimo de carga que necesita el maxi para poder empujar la siguiente semana. Entonces, si yo sé que maxi para mover 200 por 4 RP8 la semana 4, el mínimo que tengo que mover es 190, ¿para qué le voy a meter 195? Son 5 kilos más que me van a generar probablemente la misma adaptación para empujar la última semana, pero con un poco más de fatiga. Eso se establece con la práctica nomás. Entonces, la gracia de los rangos de carga es darle al atleta la oportunidad de seleccionar la carga en base a un análisis previo que tú ya hiciste, porque tú ya conoces al atleta y sabes que para conseguir esta carga en el cierre de bloque, en la primera semana vamos a mover esta carga que en teoría debería salir en este RP. Ahora, ¿en qué casos el RP se vuelve prioritario? ¿En qué casos, para mí, yo le digo atienda al RP? ¿En qué casos yo lo hago? En el caso donde la fatiga por variables externas haga que ese día esté un poco más cansado de lo normal. Y en ese día donde yo estoy un poco más cansado de lo normal, yo le digo al atleta, ¿sabes qué? Si estás muy cansado, anda al RP. Tenía un RP 5. Si estáis tan cansado que por norma tal vez podría mover 175 de buena forma, pero estás tan cansado que la última aproximación no se sintió bien, anda al RP. Pues tal vez para ti un RP 5 en esa sesión sea 165, que sería lo ideal. ¿Ya? Lo mismo en el RP 6, 7, 8. Pero la gracia bajo mi perspectiva es trabajar con el rango de carga, porque me ayuda a tener un control sobre el atleta. ¿Ya? Y de hecho eso es estaba para otro video, no lo voy a decir al tiro, la idea no es que no botar todo el contenido de Luna, pero sí soy una persona que prefiere muchas veces más trabajar con rangos de carga que trabajar con RP, porque bajo mi perspectiva, me incluyo yo claramente, la mayoría de atletas chilenos de powerlifting, no la mayoría, mentiría si la mayoría, pero pasa mucho que hay atletas que no saben medir el RP, o tienen una percepción distinta, o inclusive hay atletas que aciertan al RP, pero ese RP al que mueven y la carga externa que mueven en base a ese RP no les permite recuperarse para la siguiente sesión. Entonces, si yo veo que yo te planifico un RP 7 en X protocolo, pero ese RP 7 te deja quemado y la carga que seleccionaste es para un RP 7 y no te empuja o no te ayuda para la siguiente semana, bueno, tú vas a tener que seleccionar una carga más baja aunque quedes por debajo del RP, porque el RP es solo una herramienta de regulación, no es un mantra que hay que seguir a rajatabla. Es una herramienta más, como los porcentajes de RM, como el porcentajes o caídas de porcentuales en base a la top set, como el RIR de trabajo, como la selección de carga fija o los rangos de carga variables, que es la forma en la que programo yo. Así que bueno, con eso sería todo. Tengo muchos videos, me encanta esto. Realmente nada, lo mismo si los ve alguien o no los ven hasta el final. Yo feliz de hacer este contenido, feliz si a alguien le sirve. Pero esto es porque me gusta leer en la pizarra, me gusta sentirme como profe, me gusta mostrar un poco de cómo yo percibo el entrenamiento. Claramente no tengo la verdad absoluta, nunca la tendré,
pero sí estaría feliz de dar algún feedback, tal vez de debatir, de intercambiar opiniones realmente, porque sí, se podría, ¿por qué no? Y tengo muchos videos en la cabeza que podría empezar a grabar. Así que eso, espero les haya gustado, espero que lo hayan visto al final. Y un gustazo, chicos. Hasta luego. Y voy a cortarlo así, porque la idea es que se vea que sea full raw la wea. Así que voy a cortarlo. Chao, chao, chao. Y lo voy a subir de esa forma.